¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Juan Carlos Díaz Colchado. Soy profesor del curso de Derechos Fundamentales e Interpretación Constitucional en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿En qué consiste la discriminación? ¿Cuál es la diferencia entre igualdad y no discriminación? Bueno, hay que tener en cuenta que la discriminación, en principio, viene a ser una diferenciación entre dos personas que, aunque están en una situación similar, reciben tratos o tratamientos diferentes, pero que esta diferenciación no está justificada en razones objetivas. En buena cuenta, se trata de una diferenciación que podemos calificar como arbitraria al no estar justificada. Por ello, la Constitución de 1993, en su artículo 2.2, establece que nadie puede ser discriminado por razón de origen, raza, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. En cuanto a la diferencia entre igualdad y no discriminación, en estricto lo que hay que señalar es que son conceptos complementarios, dado que, bueno, todos somos iguales, ¿no?, ante la ley, y por ello no debiéramos ser discriminados o tratados de formas distintas sin ningún tipo de justificación. Ello quiere decir que, como en varias oportunidades ya ha señalado el Tribunal Constitucional, que la igualdad no prohíbe establecer diferencias de trato. Lo que se prohíbe es que esa diferencia de trato sea injustificada o arbitraria. A esta diferenciación injustificada o arbitraria, es decir, no sustentada en alguna razón, es a la que llamamos discriminación. ¿Mediante uno o varios actos se puede vulnerar solo el derecho a la no discriminación o siempre será una vulneración transversal hacia otros derechos fundamentales? En principio hay que tener presente que el derecho a la igualdad y no discriminación, es decir, a ser tratado de igual forma que otros que se encuentran en una misma o igual situación y a no ser diferenciado de forma arbitraria o no ser discriminado, no se lesiona en abstracto. Ello porque la igualdad y la no discriminación son derechos de carácter relacional, dado que solo se puede calificar a un tratamiento como discriminatorio si es que hay una comparación entre situaciones o personas, que aun cuando sean similares y requieran o exijan ser tratados de la misma forma, no obstante, desde el Estado o desde otros sujetos privados reciben de forma injustificada tratamientos diferentes. De ahí es que para identificar una discriminación no se puede realizar el análisis de una sola persona o de una sola situación, como sí sucede en el caso de otros derechos. Por poner un ejemplo, ¿no? Cuando decimos que hay una afectación a la libertad, perdón, de expresión, eh, esto supone, en un caso, ¿no?, que se censure o se cancele una publicación en una red social o que se busque, ¿no?, cerrar un medio de comunicación. En esas circunstancias, de modo directo, se está lesionando el derecho a la libertad de expresión y no necesitamos acudir a otro tipo de derecho para identificar si es que la lesión a la libertad de expresión está siendo real o no. En cambio, con el derecho a la igualdad y no discriminación, para que identifiquemos como discriminatorio y por ello contrario a la igualdad una situación, tenemos que identificar dos personas o sujetos o dos situaciones y que estas dos personas o situaciones, en principio, siendo similares, son tratados no son tratados de la misma forma. En ese sentido, podríamos establecer el siguiente ejemplo, ¿no? Imaginemos un parque, ¿no? Sabemos que en los parques, bueno, todos acudimos, lo demás, ¿no? Y tenemos a una pareja heterosexual que está, bueno, dándose muestras de afecto, gestos de cariño, ¿no? Y bueno, para todos eso es pues normal quizás, ¿no? Y está ahí y todo bien, ¿no? Y sin embargo, en el mismo parque tenemos a una pareja LGTBIQ, ¿no?, que hace exactamente lo mismo y sin embargo, una persona X, ¿no?, un privado, se acerca a la segunda pareja y les dice que por favor no hagan eso, que dejen de hacer eso, que mejor se vayan a su casa, que se siente ofendido.
Esta situación, tal y como la he planteado, claramente implica una discriminación, ¿no? En tanto y en cuanto la persona que se acercó a la pareja LGTBIQ a pedirle que cesara en sus gestos o muestras de afecto, no hizo lo mismo con la pareja heterosexual, aun cuando los gestos de afecto puedan ser similares, iguales o idénticos, ¿no? Esta situación es discriminatoria, dado que ambas parejas, en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, estaban expresando sus afectos en público. Pero, a pesar de estar ejerciendo el mismo tipo de derecho en una misma situación, no son tratados de la misma manera por otras personas. Para unos, los gestos de la pareja heterosexual les es indiferente, o digamos, lo tienen normalizado o aceptado, y en cambio para otros, o para esas mismas personas, ¿no? Los gestos de la pareja LGTBI no son correctas o algo no está bien con ellas, ¿no? Y eso es una discriminación, ¿no? Y es por ello que para efectos de identificar una afectación, una lesión a la igualdad y a la no discriminación, siempre concurren la igualdad y la no discriminación en relación con el ejercicio de otros derechos. Ahí se aprecia el carácter relacional que tiene este derecho a la igualdad y no discriminación. ¿En qué se diferencia la discriminación directa e indirecta? ¿Podría brindar algún ejemplo? Para poder comprender la distinción entre una discriminación directa e indirecta, debemos tener presente que la Constitución, y ya lo he comentado, ¿no?, hace un momento, con la primera pregunta, establece, ¿no?, que hay algunas razones que constituyen discriminación. Y en esa línea se prohíbe la discriminación basada en el origen, la raza, el sexo, el idioma, la religión, la opinión y la condición económica. Y además tiene una suerte de cláusula abierta porque seguidamente a enumerar estas razones discriminatorias se establece que nadie debe ser discriminado por cualquier otra índole, ¿no? En esa línea, y teniendo en cuenta el parámetro constitucional, ya la doctrina, ¿no?, y también el Tribunal Constitucional han establecido que estamos frente a una discriminación directa cuando el tratamiento diferente entre dos sujetos o situaciones se está sustentando, ojo, no justificando, se sustenta, se basa en las razones o motivos que que la Constitución prohíbe de forma expresa. En cambio, tenemos una discriminación indirecta cuando el trato diferente se basa en un motivo que, aunque la Constitución no prohíbe de forma expresa, como podría ser una razón neutral, como el rendimiento académico, como los méritos quizás, ¿no? Y aunque puede ser neutral, ¿no? No por ello, en el contexto del caso, deja de ser arbitrario, ¿no? De modo tal que la discriminación directa es relativamente más sencilla de identificar porque las razones están expresamente establecidas en la Constitución, y en cambio la discriminación indirecta suele ser más compleja y depende muchas veces de las valoraciones sociales que puedan existir, así como de las valoraciones de índole moral, ¿no? No obstante, es posible advertir estas situaciones en función, claro, a la propia casuística que ya va existiendo y al surgimiento, claro está, de nuevas consideraciones sociales. Ahora, en cuanto a los ejemplos y en cuanto a la discriminación directa, por ejemplo, te puedo mencionar dos, ¿no? Por un lado, una basada en el idioma, ¿no? Una sentencia del Tribunal Constitucional determinó, estableció, concluyó, ¿no?, que el hecho de que una municipalidad del interior del país, específicamente, si no mal recuerdo, la municipalidad de Caraz, brindara sus servicios públicos hacia la ciudadanía únicamente en idioma castellano, siendo el lugar, ¿no?, un lugar en donde el idioma quechua es también igual de prevalente que el castellano, supone una discriminación, ¿no? En la medida en que entiende el Tribunal Constitucional, el Estado, a través de la municipalidad, debe brindar, ¿no?, los servicios en el idioma quechua, más aún cuando la Constitución reconoce al quechua como un idioma oficial, ¿no? Y aquí se estaría dando una situación de discriminación por una causal reconocida en la Constitución como prohibida, como es el idioma, y constituye una discriminación directa en tanto y en cuanto todas aquellas personas de la zona que hablan en quechua y no
entienden o no comprenden el castellano, pues no podrían hacer uso de los servicios que brinda la municipalidad, ¿no? En esa misma dirección ha habido casos también, ¿no? Vinculadas con el sexo, ¿no? En relación con las mujeres, ha habido varias cosas y situaciones en donde se ha identificado, por ejemplo, que el despido se sustenta, el despido de una trabajadora se sustenta en su condición de embarazo, ¿no? Y en la misma línea, en la separación de cadetes oficiales en formación de los institutos armados y de la Policía Nacional, se ha identificado que cuando estas se basan en que la joven está embarazada, es una discriminación, ¿no? Igualmente directa, porque está basado en el sexo de la víctima, en la condición misma de ser mujer, ¿no? Y en esa perspectiva, esa condición está prohibida por la Constitución. Entonces, estos son supuestos de discriminación directa. En cuanto a la discriminación indirecta, yo te podría volver a citar el caso que ya he comentado anteriormente, ¿no? Esta censura hacia las muestras de cariño, afecto de una pareja LGTBIQ en el marco de un parque, en un espacio público, en donde claramente la orientación sexual o el género como tales no están prohibidos por la Constitución, pero es evidente que hay una diferenciación de trato arbitrario, el que se presta para la pareja heterosexual como para la que se presta a la pareja LGTBIQ, ¿no? De modo tal que aquí estamos frente a un caso de discriminación indirecta al basarse esa censura en un motivo no prohibido por la Constitución de forma expresa, ¿no? Un ejemplo adicional, quizás un poco más eh, complejo o neutral, podría ser el siguiente, ¿no? Hace un tiempo atrás, para el acceso a la magistratura, en el marco de los concursos públicos, para ser designado o seleccionado como juez o jueza, se establecía, ¿no?, a favor de un grupo de candidatos un bono en el puntaje final obtenido en el concurso equivalente a un 10% de lo que obtuviese el postulante, ¿no? Siempre y cuando el postulante hubiese llevado el curso, este curso denominado Programa de Formación para Aspirantes a la Magistratura, ¿no? Este curso lo brindaba la Academia de la Magistratura, que se encarga de la formación de quienes quieran ser jueces o juezas y del perfeccionamiento de quienes ya lo son. Entonces, este bono claramente establecía un tratamiento diferenciado entre quienes habían llevado el curso, ¿no?, brindado por la Academia de la Magistratura, y aquellos quienes no lo habían llevado. De modo tal que, si bien es cierto, los postulantes que habían llevado el curso y los que no lo habían llevado, competían en igualdad de condiciones durante todas las etapas del concurso. Cuando ya llegaba a la etapa de resultados finales, ese bono significaba una ventaja adicional para quienes habían llevado ese curso, el PROFA, en detrimento de quienes no lo habían llevado, aun cuando ambos competían en igualdad de condiciones hasta ese momento. Según la justificación que se brindó en su oportunidad, se decía que este plus en el puntaje tenía por objetivo tener, ¿no?, jueces y juezas capacitados, porque con ello se podía lograr una mejor administración de justicia. Entonces, aparentemente, esa es una muy buena razón, ¿no?, para, digamos, establecer estos cursos como obligatorios. Pero en el análisis que llegó a hacer el Tribunal Constitucional de este caso, se determinó que tal ventaja en el contexto en el que se aplicaba, es decir, cuando ya culminaba el concurso, ya se tenían los resultados y el plus venía ahí para quienes habían llevado el curso, pero no, evidentemente, para quienes no lo habían llevado, eso significaba una desventaja no razonable en el momento en que se da, es decir, al finalizar el concurso, porque eso finalmente termina favoreciendo a los que lo han llevado y no a los que no lo han llevado, a pesar de que han competido en igualdad de condiciones. Entonces, el Tribunal Constitucional consideró que si lo que se buscaba finalmente era tener mejores jueces, juezas más y mejor capacitados, pues el otorgar este bono no era lo más adecuado, ¿no? Al menos no para efectos del acceso y el concurso, porque
Si todos compiten en igualdad de condiciones, pues llegan en igualdad de condiciones, hay resultados y ahí se establece quién adquiere la plaza en función al mérito, ¿no? No obstante, el tribunal indicó que la obligatoriedad de esos cursos de formación podría darse no al término del concurso, sino cuando ya se hubiesen asignado las plazas del mismo. De modo tal que este curso de formación lo que iba a hacer es estar orientado a quienes en estricto ingresaran a la carrera judicial, ¿no? De modo tal que con eso se podría lograr igualmente tener una magistratura, ¿no? Jueces y juezas mejor capacitados, ¿no? Sin establecer una diferenciación de trato arbitraria en relación o en el marco del concurso público, ¿no? Entonces, aquí también es un caso de discriminación indirecta, ¿no? Basado en un motivo que la Constitución expresamente no ha prohibido, ¿no? ¿En qué consiste la discriminación por indiferenciación? Habíamos indicado que la discriminación implica un tratamiento diferente a personas que están en una misma situación. La discriminación por indiferenciación es lo contrario, es decir, es invisibilizar las diferencias y tratar a los diferentes de modo igual, cuando en realidad no deben ser tratados de modo igual. Quizás esta parte un poco conceptual sea un poco compleja de comprender, pero lo voy a explicar de una mejor manera con un ejemplo, ¿no? Traído de la jurisprudencia constitucional. Hay un caso resuelto por el Tribunal Constitucional ya hace un par de años, que se conoce como el caso Plaza Vea. Claro, se conoce así, pero no es porque Plaza Vea haya sido, digamos, bueno, ese protagonista, pero no es que haya provocado de mutuo propio, digamos, la discriminación por indiferenciación, sino que Plaza Vea, aplicando un reglamento sanitario aprobado por el Ministerio de Salud, que establecía que en los establecimientos abiertos al público, como restaurantes, supermercados o cualquiera otra de similar naturaleza, no podían ingresar animales. Entonces, Plaza Vea, en el marco de su, bueno, autonomía, ¿no? Y aplicando esta directiva, detecta, pues, ¿no? Que hay personas que tienen diversos tipos de discapacidad, ¿no? Y que necesitan o ingresan a sus autoservicios, a sus establecimientos, a tomar productos y lo demás. Entonces, Plaza Vea lo que había hecho como parte de una política empresarial es que dentro de las personas, bueno, que trabajan internamente en un supermercado, se, eh, se asigna a una persona para que sea una suerte de apoyo a una persona con discapacidad que quiere ingresar a este supermercado a adquirir un producto. Y en esa línea, un día, cualquiera llega una mujer, me parece, ¿no? Una mujer que tiene una discapacidad visual, y ella llegó acompañada de un perro guía, ¿no? Y el personal de Plaza Vea no le permitió el ingreso. No le permitió el ingreso porque le indicaba que había directivas sanitarias que impedían el ingreso al local con un animal, ¿no? Que era en este caso el perro, ¿no? Con su mascota, en buena cuenta. Eh, Plaza Vea le dijo que podía dejar al animal en la puerta, ¿no? Amarrándolo ahí, o que un personal se encargaría de cuidarlo, pero que para ingresar y tomar los productos que necesitara, Plaza Vea le proporcionaba una ayuda, ¿no? O sea, un joven, ¿no? Que lo acompañe en toda su compra y le agarre los productos, los ponga en el cesto, la canasta, y luego la acompaña hasta la caja, ¿no? Bueno, esta persona sintió que se le había discriminado y planteó una demanda de amparo. Detalles más, detalles menos, lo que el Tribunal Constitucional dijo aquí es que se había presentado una situación de discriminación por indiferenciación, en el sentido siguiente. Y es que si bien es cierto, puede ser razonable que haya una directiva sanitaria y que por ende se prohíbe el acceso a un local abierto al público de animales, incluso de mascotas, lo cierto es que los perros guía o perros de apoyo no son en estricto una mascota, y además reciben, ¿no? Un entrenamiento para hacer un soporte, una ayuda a una persona que no, que tiene esta discapacidad visual. Entonces, lo que en buena cuenta aquí el tribunal razona es lo siguiente: el brindar el apoyo de una persona a una, digamos, el apoyo de un joven, ¿no? Que trabaja en Plaza Vea,
a una persona con discapacidad visual, claro, es una medida razonable si es que estamos hablando, si es que las discapacidades fueran todas iguales, ¿no? Quizás sería razonable sí tener el apoyo de una persona joven, ¿no? Que puede movilizarse sin ninguna dificultad para una persona que presenta quizás alguna discapacidad vinculada con su movilidad, ¿no? Usa silla de ruedas, quizás muletas, ¿no? Entonces sería razonable ello, pero no es lo mismo para una persona que tiene discapacidad visual que en principio puede movilizarse y requiere evidentemente el apoyo de un perro guía en algunas situaciones. Y en esta perspectiva, lo que el tribunal objeta es que el tratamiento que se le brinda a las personas con discapacidad visual que hacen uso de perro guía no puede ser el mismo que se brinda a las personas con discapacidad en su movilidad, ¿no? De modo tal que aquí lo que el tribunal entiende es que se está tratando de una misma forma a todos los tipos de discapacidad, cuando en realidad los tipos de discapacidad no son similares y requieren tratamientos diferentes en función a las propias características de cada tipo de discapacidad. No es lo mismo una discapacidad visual, una auditiva o una vinculada con la movilidad de la persona. Y es por ello que en el caso, al no haberse permitido el ingreso de la persona con ayuda de su perro guía, es que se le está haciendo una discriminación por indiferenciación al tratar su discapacidad como si fuera la misma que resulta razonable para una persona que tiene una discapacidad vinculada con su movilidad, ¿no? Y en eso consiste la discriminación por indiferenciación, es decir, en invisibilizar las diferencias que ameritan tratamientos diferenciados razonables y tratar a todo como si fuera igual. ¿Cuál es la diferencia entre la discriminación interseccional y la discriminación estructural? La diferencia es un poco difusa porque a veces pueden concurrir, ¿no? En la medida en que la discriminación interseccional supone la concurrencia de distintos motivos discriminatorios, prohibidos o no prohibidos, pero discriminatorios igual por los efectos, en una situación concreta. Por poner un ejemplo, ¿no? Para que se pueda comprender. Un caso en Estados Unidos en donde se despidió, ¿no? A una profesora de una escuela de derecho, ¿no? Eh, no se le dio las razones o no se justificó el despido, ¿no? Luego con la investigación, ¿no? Se llegó a determinar que el despido había tenido como sustento, ¿no? Bueno, como base, como móviles, ¿no? Más que sustento. Por un lado, el hecho de que, bueno, era mujer, ¿no? Y estaba, digamos, en la lista de competencia para aspirar a ser directiva en la facultad, ¿no? Entonces, había un despido basado en el hecho de que era mujer y además ella era de origen, me parece, hindú, ¿no? Era india. eh, y, eh, y además tenía rasgos morenos, ¿no? O sea, era de tez oscura, ¿no? Entonces ahí concurren, ¿no? Distintos motivos de discriminación. Por un lado era mujer, era extranjera y además tenía un componente racial, ¿no? De modo tal que ese despido era absolutamente discriminatorio. Pero claro, ahí estamos hablando de una situación concreta de una persona en un contexto concreto, en donde concurren diversos móviles discriminatorios, ¿no? Y a eso se le denomina como discriminación interseccional. En cambio, la discriminación estructural tiene que ver también con la concurrencia de distintos móviles de discriminación, pero que ya no afectan solo a una persona en una situación concreta, sino a un conjunto mucho más amplio de personas más o menos determinadas, ¿no? En esa dirección puedo traer como colación lo siguiente, ¿no? Una sentencia del Tribunal Constitucional resuelta hace un par de años, ¿no? Eh, Se trata de dos jóvenes que viven en la zona de selva del país y viven en un caserío, ¿no? Y en cuyo a una hora de distancia pues hay un colegio escolarizado, eh,
y el colegio no escolarizado estaba a una distancia promedio de 8 horas, que incluía hacer un tramo cruzando un río, ¿no? Con lanchas. Entonces, estas jóvenes, bueno, por distintos factores vinculados con su propia condición de pobreza, ¿no? Porque en la zona, esta era una zona pobre, ¿no? No había acceso a servicios básicos y demás, pero sí había el colegio y una posta médica. Ellas no habían podido estudiar, digamos, dentro de las edades regulares establecidas por las normas de la materia, ¿no? En esa línea, estas normas, como la Ley General de Educación, establecen que la educación básica eh, regular se desarrolla entre una edad hasta una edad determinada, ¿no? Y que fuera de la edad para poder hacer los estudios de educación básica, se tendría que optar por una educación alternativa, ¿no? Como la no escolarizada, o en donde se agrupa pues adultos que no han podido terminar la educación básica, ¿no? En esa dirección estas jóvenes tenían 16 años y no habían terminado siquiera la primaria, y entonces cuando ellas fueron a querer matricularse al colegio que estaba cercano a su lugar donde vivían, a una hora, media hora de distancia me parece, el director del colegio les negó la matrícula por aplicación de las normas del sector educación, ¿no? Que establecen que la educación básica se sigue desde los 6 años, me parece, hasta los 16 o 17, ¿no? Más o menos por ahí. Entonces, ellas aún no habían terminado la educación primaria y no podían estudiar porque ya estaban fuera de la edad, ¿no? Con lo cual, el colegio o el director les negó la matrícula y les recomendaba que hicieran una educación no escolarizada, ¿no? Entonces, ellas plantearon una demanda de amparo que llegó hasta el Tribunal Constitucional y el tribunal determinó que aquí había una situación de discriminación estructural, ¿no? Si bien es cierto, la decisión del director del colegio quizás era legal, ¿no? Era inconstitucional por ser discriminatoria en relación con la situación de las jóvenes, quienes en principio no habían podido acceder a la educación regular o básica regular por su situación de pobreza, ¿no? Por un lado. Por otro lado, había una situación de que eran mujeres, por otro lado, ya tenían una edad avanzada, o sea, otra, ¿no? Y además que la alternativa que el Estado, a través del colegio, les estaba brindando, que era la educación no escolarizada, podía poner en riesgo su integridad, e incluso su vida, ¿no? Porque son jóvenes finalmente, ¿no? 16, 14 años creo que tenía la otra, y tenían que hacer un viaje de 8 horas para llegar a colegio no escolarizado. Entonces, todos sus días iba a ir entre ir y regresar, ¿no? Lo cual hacía que imposible, ¿no? Que pudieran estudiar y por ende también estábamos frente a una afectación al derecho el derecho a la educación de ellos, ¿no? Y entonces, ¿por qué estamos hablando aquí de una discriminación estructural? Porque no solamente la situación de estas jóvenes, ¿no? Que están en esta situación dentro de esta zona, sino que estamos hablando de miles quizás de otras jóvenes, y no solo mujeres, sino también quizás varones, pero que ya pasaron la edad y que por las propias circunstancias de la deficiencia de infraestructura educativa del Estado en zonas rurales no pueden acceder a la educación, ¿no? Y en eso se determina que hay una discriminación estructural por las deficiencias del Estado en la satisfacción y protección de los derechos de la persona, ¿no? En este caso vinculado con las distancias geográficas, por la falta de inversión en infraestructura, ¿no? Y por otro lado, claro, por el hecho de aplicar una norma legal que quizás en una zona urbana es muy razonable y pertinente, pero que en una zona rural desconoce la propia realidad de las situaciones que se viven ahí. Y entonces en estos casos estamos frente a una discriminación estructural, ¿no? Porque ya involucra a toda la estructura institucional del Estado y además conlleva la afectación de un grupo más o menos determinado, determinable de personas que puedan estar viviendo una situación de discriminación con esa concurrencia de factores o motivos discriminatorios, ¿no? Y esa sería la diferencia entre discriminación interseccional y la discriminación estructural, que concurren, hay una zona difusa ahí, pero hay una diferenciación en cuanto a la involucración de la estructura institucional del Estado y el, digamos, ámbito del universo de sujetos, personas o situaciones que podrían estar inmersas en la discriminación. ¿En qué consiste la discriminación inversa? ¿Y por qué es una terminología que está en gran debate últimamente? La discriminación inversa
supone desde el Estado el desarrollo de ciertas actuaciones para superar la situación de tradicional discriminación respecto de sectores de la población que han padecido discriminación histórica, estructural, de manera continuada en el tiempo, ¿no? De modo tal que para poder identificar bien cuáles son las medidas de discriminación inversa, creo que hay que poner un par de ejemplos, ¿no? Y en esa línea te voy a poner dos, ¿no? Por un lado, las denominadas cuotas para los jóvenes en los procesos de elección en el Congreso de la República y la legislación vinculada con las personas con discapacidad, ¿no? En el marco de la estructura de los partidos políticos que hemos tenido en el Perú, y en general creo que en todo el mundo, pero centrémonos en el Perú, ha sido una constante que quienes acceden a los primeros números de las listas de candidatos son habitualmente adultos, ¿no? Es decir, personas de 40 años para arriba. Cuando la Constitución establece que pueden postular, por ejemplo, para el Congreso personas desde los 25 años. Y es que en el seno de los partidos políticos existe esta suerte de cultura partidaria, ¿no? Según la cual tú tienes que seguir una carrera dentro del partido y hay ciertas acciones que debes ir desarrollando y poco a poco ir superando hasta que te visibilices para ser candidato o candidata en las listas, ¿no? Y en esa línea, por ejemplo, se entiende que los jóvenes son los que deben ir a poner las pintas, pegar los afiches, hacer las campañas eh, a voz en cuello a favor de los candidatos, ¿no? Que generalmente eran personas mayores. Y estoy hablando de hace unos 20 años atrás, porque esto de la cuota joven para el Parlamento se aprobó en el 2003 o 2004, ¿no? Y entonces era algo así como que los jóvenes son la base y el candidato cuarentón, cincuentón, está por encima de la base. Y esto cercenaba la posibilidad de que, aunque la Constitución permite que uno pueda ser candidato al Congreso desde los 25 años, no tuviésemos congresistas jóvenes de edad de 25 26 años. Y el Congreso de la República aprobó una ley que establecía, ¿no?, una cuota de jóvenes, ¿no?, de 25 años que necesariamente estén en las listas de candidatos para ingresar, ¿no?, al Congreso de la República. Y esa es una medida de discriminación inversa. ¿Por qué inversa? Porque si bien es cierto, se permite a todos por igual participar, lo cierto es que en la práctica los jóvenes no podían acceder. Y es por ello que se establece esta cuota para permitir el acceso de algunos de los jóvenes, ¿no? Eso como un primer ejemplo, ¿no? Y el otro ejemplo, que es el que más es más gráfico a uno, es el de la Ley General de las Personas con Discapacidad, que establece también un sistema de cuotas, ¿no?, a favor de las personas con discapacidades, ¿no? Y en esa dirección está, por ejemplo, en el ámbito laboral, establece que tanto desde el Estado como desde la empresa privada debe haber una reserva de plazas de trabajo para personas con algún tipo de discapacidad. El tema está en que las personas con discapacidad habitualmente no tienen oportunidades laborales, ¿no? Ya sea porque tienen discapacidad auditiva, visual o de movilidad y no tienen ningún tipo de apoyo, o una persona que por algún tipo de accidente o situación o circunstancia ha perdido un brazo, una pierna, ¿no? Y eso lo limita para poder ejercer una actividad laboral como si fuera una persona con todas las capacidades intactas, ¿no? De modo tal que para evitar esa situación de discriminación laboral, porque finalmente esa discriminación laboral termina afectando a la dignidad de la persona que no puede desarrollarse plenamente, es que la ley general de las personas con discapacidad establece una cuota laboral a favor de las personas con discapacidad. Es un avance, pero aún es insuficiente, porque en realidad esa cuota debería, al igual que lo que señalábamos con el caso de Plaza Vea hace unos momentos, ser más particularizada en función a los tipos de discapacidad que existen, porque evidentemente no todos los trabajos pueden ser desarrollados y desempeñados de la misma forma por alguien que tenga una discapacidad visual, por alguien que tenga una discapacidad motriz, por alguien que tenga una discapacidad auditiva o algún otro tipo de discapacidad, ¿no? Y entonces ahí falta trabajar todavía el asunto a nivel normativo.
Claro, en términos generales parece un avance, que lo es, pero debiera seguir avanzándose, porque si, por ejemplo, uno se reúne con las organizaciones, asociaciones de personas con discapacidad, ellos sienten que se les prohíbe el acceso al trabajo porque a pesar de que se reconoce la cuota, las empresas no quieren contratarlos y el Estado mismo no los contrata, ¿no? Entonces, yo te lo comento porque particularmente en alguna ocasión tuve que brindar una charla sobre esta norma de la Ley General para las Personas con Discapacidad y claro, yo me di con la realidad en la cara, ¿no? Inicié, claro, una presentación un poco académica, teórica, ¿no? Y claro, ya me escucharon, pero al final me dijeron, doctor, muy buena su presentación, pero no nos dan trabajo y nosotros queremos trabajar. ¿Qué hacemos? Y esa es la cuestión, ¿no? O sea, falta avanzar para que lo que establece la ley, al menos en la generalidad de lo que establece, se cumpla, pero hay que avanzar para que se pueda individualizar, ¿no? Cuotas por tipos de discapacidad, y eso implica una suerte de consenso, ¿no? Entre las autoridades del Estado, por un lado, y por otro lado, la empresa privada, ¿no? Para poder brindar oportunidades de trabajo a todo este grupo de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, la discriminación inversa es o está enfocada en sectores o grupos que padecen una situación de vulnerabilidad y que no están en las mismas circunstancias o condiciones que otros grupos sociales para ejercer adecuadamente sus derechos. ¿La discriminación tiene algún límite? ¿Puede una persona blanca, de ojos azules, alegar haber sido discriminada? Claro, a ver, lo que pasa es que como nuevamente conversamos hace un momento atrás, ¿no? Las afectaciones a la igualdad y la no discriminación no se dan en abstracto, ¿no? Entonces, habría que evaluar primero el supuesto en el cual esta persona con estas características raciales estaría siendo diferenciada, ¿no? Entiendo que había una discusión en donde se cuestiona, ¿no? Estos mecanismos de discriminación inversa porque permitir, digamos, deja de lado a personas que sí cumplen, ¿no? Quizás igual eh, eh, condiciones para acceder a un puesto de trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero que por favorecer a estos grupos desventajados no tiene la oportunidad y se queda relegada, ¿no? Sí he escuchado esas críticas, ¿no? A la discriminación inversa, pero por otro lado también la situación que tú planteas es si esa persona podría plantear, ¿no? Un caso de discriminación. Entonces, en relación con las críticas, hay que tener en cuenta que cada sociedad es diferente y en esa perspectiva hay que evaluar la situación particular concreta. El marco teórico o el sustento teórico y normativo que está detrás de las acciones de discriminación inversa están vinculadas con la igualdad material o con la igualdad de oportunidades. Y lo que sucede es que eso se engarza con la estructura social. Y en esa perspectiva, claro, no es que siempre sea así, pero por lo general, ¿no? En este país, al menos en el Perú, sabemos que en la ciudad de Lima están y hay muchas oportunidades de desarrollo laboral, profesional, académico, a diferencia de otras ciudades del interior del país. En esa perspectiva, una persona que nace en provincia no tiene el mismo nivel de oportunidades que tiene una persona que nace en Lima. Y es más, siendo un poco más estrictos, eh, por sectores de la ciudad de Lima se forman ciertos círculos sociales que son redes de apoyo, que nacen en los colegios, que se trasladan a las universidades y que se trasladan luego al mundo laboral. Y esas redes de apoyo son exclusivas, es decir, no permiten el acceso de otros porque no forman parte del círculo. Entonces, cuando hablamos al menos en el ámbito público, desde el Estado no se puede privilegiar a un círculo social en detrimento de otros. De ahí es que se justifica que haya estas medidas que permiten el acceso en igualdad de condiciones a, digamos, que permite el acceso en igualdad de condiciones y con las medidas de favorecimiento a aquellos sectores de la población que histórica y socialmente son discriminados. Y no estoy hablando únicamente del origen provinciano, sino, por ejemplo, pues los indígenas, personas LGTBQ, ¿no? Afrodescendientes, personas con discapacidad, adultos mayores, ¿no? Eh, por otro lado,
En relación con la pregunta específica de si una persona de estas características raciales, blanco, ojos azules, qué sé yo, puede haberse discriminado porque se favorece a alguien que no presente esos rasgos característicos, bueno, nuevamente aquí estamos en la situación. ¿Cuál es el motivo del favorecimiento a esa otra persona en relación con la persona que presenta estas características raciales? Y hay que ver cuál es la estructura de la situación en la cual se está presentando esa presunta diferencia de trato, ¿no? Bueno, y evaluar todas las circunstancias, ¿no? En esa perspectiva, nuevamente tomando en cuenta el sustento normativo de la medida de discriminación inversa, si estamos hablando de un favorecimiento que está regulado normativamente, vinculado con una población históricamente vulnerable, pues no habría una discriminación, ¿no? O digamos, sí la hay, pero la hay para favorecer la igualdad de oportunidades de quien no la ha tenido antes, ¿no? El que proviene de este grupo vulnerable, en relación con la persona que quizás por parte de otro grupo racial que tiene una serie de circunstancias o condiciones que favorecen su propio desarrollo, el ejercicio de sus derechos, ¿no? Y en esa perspectiva, ¿no? Por poner un ejemplo así nada más, ¿no? Si estamos hablando de un grupo vulnerable, como puede ser pueblos indígenas, pues esta persona tiene que haberse trasladado desde su lugar de origen, de donde vive, hasta la capital, porque es, digamos, donde están los concursos, ¿no? Y esta persona vive en Lima, vive en un distrito en donde todos los servicios básicos están completos, ¿no? En cambio, allá no hay agua potable, no hay energía eléctrica, no hay acceso a Internet, y sin embargo esta persona ha podido llegar al concurso y ha llegado a una etapa en la cual se tiene que definir quién gana la plaza, ¿no? Y ahí no hay o sea, hay una discriminación inversa porque se favorece a un grupo en detrimento de otros, ¿no? Pero eso no es inconstitucional, sino que eso se basa precisamente en los tratamientos diferenciados, porque no están partiendo desde situaciones similares, sino son diferentes en atención a las propias condiciones que pueda tener la persona que califique para obtener la medida de discriminación inversa. Agradecer en principio a los amigos de JUS 360 por la gentileza de la invitación para poder compartir algunas ideas en torno a el derecho a la igualdad y la no discriminación. Y asimismo esperando que lo aquí abordado, explicado, pueda ayudar a comprender mejor el concepto, por un lado, y por otro lado, a que podamos también llevarlo a la práctica, ¿no? Quizás en nuestras actitudes cotidianas frente a quienes son diferentes a nosotros, porque precisamente de eso se trata, ¿no? La convivencia social y a lo que el derecho aspira, ¿no? A que respetemos nuestras diferencias y a ser tratados con igual respeto y consideración. Muchas gracias.